Amigos, aquí pueden observar pues este tremendo panal. Mide como 1 metro, entonces vamos a dejarlo en esta. Amigos, en este momento nos encontramos en este lugar donde vamos a hacer una reubicación de una colmena que está en un cultivo de café. Entonces la vamos a pasar a una cámara de cría. En el día de hoy traemos un cajón grande, ya que pues la colmena está bastante grande. Entonces vamos a empezar a rescatar y a reubicar esta colmena. Así que vamos al video. Amigos, entonces acá es donde está la colmena, está en este tronco, está bastante grande. Acá, como pueden observar, pues ya le estaba entrando agua por esta parte. Es conveniente pues ya pasarla a la cámara de cría o a la colmena grande. Vamos a empezar a destaparla. Así que amigos, este rescate va a estar bastante bueno, que no se pierdan ninguna parte de este video, que va a estar bastante interesante. Vamos a empezar. Ahí pueden observar porque el palo ya está bastante podrido. No sé si ya logran apreciar allá al fondo pues los panales. Amigos, ya acá pues destapamos ya un poco más, pero esta colmena está súper gigante. Ahí pueden observar los enormes panales, está por toda esta parte. Y en esta parte vamos a seguir echando humo para calmarlas un poco, ya que están un poco defensivas. Ya ahí pueden observar más lo gigantesco pues que está esta colmena. Ya vamos a empezar a sacar panales. Ya ahí pues la estamos controlando. Vamos a ver si podemos destapar esto aquí. Entonces ahí vamos a limpiar todo. Wow, amigos, esta colmena pues sí está gigante. Ya acá estamos terminando de destapar. Amigos, entonces ya acá vamos a empezar a sacar los panales. Ahí pueden observar pues todo el grandor de la colmena. No sé ni por dónde empezar. A ver si podremos. Ah, sí, sí. Se bajó. Amigos, ahí pueden observar pues la miel. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la miel. Entonces vamos a sacar con mucho cuidado. Esto es pura miel que tiene esta colmena, amigos. Vamos a tener mucho cuidado porque en cualquier momento pues podemos encontrar a la reina. Miren amigos, qué bendición, qué manjar pues de las abejas, que es su preciosa miel. Entonces vamos a ir tapando y acá pueden observar pues toda la cantidad de miel. Entonces vamos a ir sacando la miel. Entonces acá vamos a terminar de sacar la miel. Amigos, ahí pueden observar pues este panal lleno de miel. Entonces vamos a seguir retirando todos los panales que están con miel.
Entonces vamos a terminar de sacar toda la miel, tiene bastante miel. Miren amigos, estos panales pues por el color pues sabemos que tienen bastante tiempo de estar ahí, son ya panales viejos. Ya en esta parte pues estamos encontrando cría, entonces vamos a colocarla por acá. Aquí pueden observar amigos, ya esta colmena pues ha enjambrado varias veces, ya pues que tiene años de estar, tiene más de un año de estar en este lugar, como nos contó pues el dueño de esta finca. Acá vamos a seguir en el proceso, vamos a destapar. Ya siguen haciendo grupos de abejas, miren amigos cómo se están. Acá ya se están agrupando todas las abejas, entonces seguimos destapando. Estos recates pues son bastantes entretenidos, hay que ir con paciencia sacando panal por panal. Primero hay que sacar la miel y luego sí empezaremos a sacar pues los marcos de cría. Y el objetivo principal pues que tenemos que buscar a la reina. Miren amigos, este enorme panal. Ya en esta parte sí logramos ver bastante cría. Vamos a echar un poco de humo para ir retirando todas las abejitas. Amigos, ya ahí pueden observar pues que cuando uno las empieza a manipular ya se tornan bastante mansas y ya uno puede hacer el trabajo pues prácticamente con menos protección. Ahora más adelante pues vamos a tener bastante trabajito acomodando estos panales en la cámara de cría, ya que están súper grandes. Primero voy a echar un poco de humo. Amigos, aquí pueden observar pues este tremendo panal, mide como 1 metro, entonces vamos a dejarlo en esta parte con mucho cuidado. Entonces amigos, ya acá vamos a terminar.
Listo amigos, ya ahí sacamos la mayor parte de panales, ya ahí quedaron fue unos piquitos de miel, pero eso poco a poco como vamos echando las abejas a la cámara de cría, pues vamos retirando dichos panales. Entonces ahora vamos a ordenar esto y vamos a empezar ya con el trasiego, que va a consistir en colocar dichos panales a los marcos. Acá vamos a ir adecuando pues esta zona para realizar dicho trabajo. Amigos, entonces ya hemos completado varios pasos de este rescate, que fue primeramente pues abrir el tronco, ir empezando a sacar todas esas partes del tronco para ir destapando los panales. Luego empezamos a sacar la miel, luego ya empezamos a sacar todos los marcos con cría, y ya ahora pues vamos al paso donde se va a hacer el trasiego. Vamos a utilizar esta tabla para apoyarnos más bien y vamos a empezar a colocar dichos panales en los respectivos marcos. Preferiblemente pues vamos a vaciar las abejas. Vamos a acomodar acá. Vamos a ver la medida del marco. Ahí podemos colocar otro pedazo de panal. Preferiblemente amigos hay que retirar gran parte de la miel porque no podemos colocar miel en los marcos. Amigos, aquí siempre pues hay que sacrificar parte de la cría. Entonces amigos, acá vamos a utilizar esta pita pues de nylon, que es lo más recomendable. Muchos nos estaban preguntando si el caucho que nosotros colocamos no afecta a las abejas, y pues tienen razón, ya que el caucho pues puede ser un poco tóxico y no agradable para las abejas. Mejor utilizar esta pita pues que funciona también muy bien. Amigos, ya acá tenemos el primer marco. Vamos a dejarlo por acá mientras vamos desocupando más terreno en esta parte. Vamos a hacerlo en otro marco. Acá vamos a mirar qué otro marco vamos a colocar. Acá pues vamos a colocar la mayor parte de panales, ya pues que tenemos una cámara de cría y pues ahí caben todos perfectamente. Entonces vamos a colocar esta parte acá. Entonces ya acá tenemos el segundo, vamos para el tercer marco. Ahí pueden observar pues el paisaje alrededor. Es un bosque una montañita muy bonita. Es una finca amigos donde hay cultivo de café, también pues están conservada, tienen bastante bosque en conservación. Muy buena esta zona, tiene muy buen potencial para la apicultura. Entonces vamos a seguir acá. Vamos a agilizar un poco. Ya esta colmena pues seguramente han enjambrado muchas veces, ya ahí logramos ver las celdillas de enjambrazón.
Ahí pueden observar cómo ya están todas agrupadas. Listo amigos, ya ahí llevamos 4 panales, entonces acá vamos a seguir colocando un par de panales más y ahora pues regresamos ya para empezar a echar las abejitas a la cámara de cría. Amigos, entonces ya acá terminamos este paso de ordenar todos los panales en los marcos. Ahí pueden observar pues que lo que quedó por ahí son panales vacíos, es cera. Esa cera pues obviamente nos la vamos a llevar para fundirla. Acá pues vamos a pasar todos los marcos, en total nos salieron 9 marcos. Vamos a colocarlos en orden para proceder pues a echar las abejitas a esta cámara de cría. Salieron 9 marcos, amigos. Y acá vamos a colocarlos. Amigos, acá lo recomendable siempre es utilizar estas cámaras de cría cuando vayan a rescatar así abejas que ustedes consideren que están grandes o que ya tengan tiempo de estar establecidas en un lugar. Vamos a ubicar esta cámara de cría que quedó bastante pesada. Esta parte del punto donde la vamos a establecer. Vamos a ir colocando abejas. Acá pues vamos a tener mucho cuidado de echar a las abejitas, ya que en cualquier lado puede estar la reina. Aquí lo recomendable, amigos, lo que tenemos que hacer es que hay que empezar a echar una gran parte de las abejitas para luego sí pues ir empezando a buscar a la reina. Pero obviamente en ocasiones la reina se viene en ese grupo de abejas que vamos echando acá a la cámara de cría. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a echar humo desde la parte de abajo para hacer que todas las abejitas se vayan amontonando en un solo lugar. Ya ahí pueden observar pues que la cámara de cría hay gran cantidad ya de abejas. Vamos poco a poco haciendo este trabajo. Ahí pueden observar pues cómo las abejitas empiezan a subir poco a poco y se siguen agrupando en una sola parte. Ahí pueden observar, amigos, la gran cantidad de abejas que hay. En cualquier parte puede estar la reina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí pueden observar, amigos, como todas se van dirigiendo hacia la parte de arriba donde están todas las abejitas. Entonces ya en la parte de abajo no va quedando abejas. Eso es muy importante y nos va a quedar más fácil para realizar el trabajo. Amigos, entonces acá vamos a retirar unos panales que hay todavía en esta parte para que nos quede más fácil sacar todas las abejitas que hay acá.
Ya gran parte de las abejitas pues ya las hemos colocado con ese grupo de abejas que nos traímos de allá del árbol. Entonces ya ahorita vamos a esperar que se acomoden un poco ahí para seguir con el proceso de echar abejitas pues acá en la cámara de cría. Amigos, entonces acá ya la mayor parte de abejitas ya están dentro de la colmena. Ahí pueden observar pues la gran cantidad que hay por fuera. Por el lado de atrás también hay abejitas y ya pueden observar pues que acá están llegando a la piquera. No logramos ver a la reina, pero obviamente estamos seguros de que la reina ya está acá en algún grupo de abejas de la que íbamos echando acá a la cámara de cría. Y pueden observar pues que todavía hay abejitas ahí en ese sitio, pero ya son pocas las que hay. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a echar todas las abejitas para ya ir procediendo a tapar y ya las abejitas pues vayan encontrando su nueva entrada, que va a ser la piquera, y se vayan reubicando mejor. Entonces vamos a hacer este proceso con mucho cuidado. Listo amigos, ahí ya logramos tapar la colmena. Entonces ahora es esperar que las abejitas pues se sigan encontrando su entrada, que va a ser en la piquera, y que se vayan acomodando todas en su nuevo hogar. Amigos, entonces ya acá estamos pues, por decirlo así, destruyendo este lugar donde estaban para que ya no busquen tanto acá, sino ya busquen ahí la colmena. Ahí pueden observar pues como todas ya están empezando a entrar en la piquera. Amigos, ahí pueden observar pues como las abejitas están entrando por la piquera. Eso ya es señal pues de que la reina ya está dentro de la colmena, ya emitió la feromona para que las abejitas pues ingresen a la colmena. No solo la reina pues es la que segrega esa feromona, sino las obreras también en la piquera avisan a sus otras compañeras para proceder a entrar todo el grupo de abejas. Ya ahí podemos decir que este rescate fue otro éxito, y pues ya ahora falta esperar que se ingresen un poco más de abejas a la colmena y ya proceder a colocarle un caucho y vamos a proceder a tapar.
acá en esta zona vamos a conformar un nuevo apiario. Vamos a seguir haciendo seguimientos de esta colmena y como yo siempre les he dicho, una de las maneras más fáciles y prácticas y recomendables para empezar un apiario es rescatando abejas de la zona. O sea, prácticamente rescatando abejas del lugar donde van a establecer el apiario es lo recomendado y es muy buen punto empezar por esa parte. Entonces, amigos, si les va gustando el video, no olviden pues darle like, suscribirse al canal, de esa manera nos apoyan un montón. Ahí pueden observar cómo las abejitas siguen ingresando a la colmena. Ya ahí pues ellas van a tardar un tiempo en ordenarse todo y en ingresar a la colmena. Así que amigos, no olviden pues comentar cómo les pareció esta colmena, los panales, el tamaño de esta colmena. Creo que es la primera colmena que hemos rescatado y que hemos grabado, que ha sido pues la más grande. Tenía unos panales bastante grandes y esta colmena pues ya tenía como unos 2 años de estar en este punto. Por esa razón pues ya está bastante grande. Y otra parte, amigos, es que al reubicar esta colmena, pues esta colmena, si lo hubiésemos dejado en este punto, el hogar donde estaban ya estaba muy deteriorado, ya estaba muy podrido. Como ustedes lograron observar, nosotros logramos destapar el árbol con la mano, entonces ya le estaba entrando mucha humedad, tenía mucha hormiga y eso pues estaba ya afectando a las abejitas. Y pues ya con esta reubicación ya la colmena va a seguir trabajando. Lo otro, que esta colmena pues ha botado bastantes enjambres y lo más probable es que esta colmena tenga una reina nueva. Entonces eso es una gran ventaja y de empezar con esta colmena va a tener reina nueva y nos va, pues, por decirlo de esa manera, también dar una buena producción este año si hay una buena temporada. Entonces, amigos, ahí ya pueden observar que gran cantidad de las abejitas se acomodaron en la colmena y ya pues ingresaron. Amigos, entonces, no siendo más, ya pues en última queremos agradecerles por ver todo el video. A los que se quedaron hasta el final, pues mil y mil gracias. Entonces ahí lograron observar todo el proceso de este rescate, de esta reubicación, porque muchos nos preguntan que por qué no dejamos la colmena en el lugar donde estaba. Pero esto lo que hicimos es una reubicación, ya que pues obviamente la vamos a dejar en esta misma finca como les comenté, pero lo que estamos haciendo es una reubicación de colmena. Entonces, amigos, no siendo más, ya ahora vamos a proceder a colocarle un caucho y a procederle a colocar su respectiva tapa. Entonces, amigos, no siendo más, no olviden pues suscribirse al canal, darle like al video y comparta pues con aquellos amigos que ustedes crean que sea necesario que puedan ver este video. Entonces nos vemos en una próxima y hasta luego.